Muy buenos días tengan ustedes. Damos continuidad en el día de hoy a nuestros encuentros sobre la prevención y control de las infecciones asociadas a la atención en salud. Y en este contexto, permítanme refrescar el viejo concepto de qué aborda la biología como rama del saber humano. Está bien conceptualizado, establecido, que ésta se ocupa de analizar los niveles organizacionales que van desde las funciones metabólicas y los cambios que se suscitan a nivel celular hasta los que encontramos en los ecosistemas. En otros términos, estudia la interacción del ser humano con su medio. En otro contexto, que se corresponde con el desarrollo de la informática y en particular la robotización de nuestra sociedad, encontramos que la Universidad de Oxford pronostica que en el orden del 47% de los empleos en el transcurso de los próximos 20 años podrían recibir el impacto del desarrollo de la informática. Al respecto, Bernard Binch, destacado investigador en este perfil, considera que a la altura del 2023 ya los sistemas de cómputo superarán la capacidad humana. El director de ingeniería de Google, Ray Kurzweil, considera que a la altura del 2045 la inteligencia artificial superará sin lugar a dudas la inteligencia humana. Y dentro de esto, nuestro campo de acción no se encuentra ajeno. La tecnología reemplazará a esa altura en el orden del 80% de las funciones que cumplimentan los médicos hasta el día de hoy. Y en este orden de ideas, se ha ido actualizando el concepto de salud, dejando atrás la vieja acepción de que salud era sinónimo de no estar enfermo, para ir incorporando también el impacto del medio ambiente y del entorno social a esta consideración de qué conceptualmente consideramos como salud y que es de todos ustedes bien conocido. Para incorporar las consideraciones de que salud tiene que conllevar también el bienestar físico, mental y social. Y para esto contamos con componentes que tienen obligatoriamente que tener en cuenta el impacto medioambiental y de la sociedad en los seres humanos, generando el estado de equilibrio. Este estado fisiológico de equilibrio es lo que nos permite, por lo tanto, considerar que si se rompe, desplaza este equilibrio, estamos afectando la salud del ser humano. Por lo tanto, cualquier sistema que influya en inclinar este equilibrio, estamos hablando que nos encontramos frente a una nueva condición que modifique el estado de bienestar del ser humano. Así tenemos, por lo tanto, que a la altura de los años 20 se consideró que aparecía un nuevo factor, en este caso ecológico, y no evolutivo, que dieron lugar a la propagación del VIH
en el Congo, en aquel entonces llamado Congo belga, hoy República Democrática del Congo. Y los cambios que se suscitaron en ese entorno estaban dados por dos elementos críticos. Uno, la llegada de los ferrocarriles y junto al desarrollo, pues ya también llegó la prostitución. Esto se consideró que eran sistemas de transporte, uno de personas y el segundo de infecciones que acarreaban la mala práctica de la prostitución y que dio lugar, por lo tanto, a la propagación del VIH hasta sus consecuencias que detectamos y padecimos a la altura de los años 80, me refiero como seres humanos, y que con el advenimiento de los antivirales se ha ido logrando mitigar en cierta medida la propagación. Hoy nos encontramos frente a nuevos retos. Así en Europa, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades ha detectado y declarado la existencia de la fiebre del Nilo en un número creciente de países. El hecho cierto es que ha existido una explosión del número de casos existentes, pasando del 2017, con 288 enfermos y 26 fallecidos, a 1.463 en lo que va de año y 170 fallecidos, incrementándose de forma impresionante el número de países afectados. Esto nos modifica el entorno de los países europeos y al efecto, permítame incorporar un concepto que ha estado manejado en los últimos años y que Schneider, en su reciente trabajo publicado en Cell, ha definido sobre la base de los resultados experimentales que se obtuvieron al estudiar 15 personas durante 890 días en 66 localizaciones diferentes. Y así se encontró la interacción del potencial genético con el impacto medioambiental. Es decir, se estudió por los métodos de biología molecular de la reacción en cadena de la polimerasa y los métodos de análisis químico, fundamentalmente dados por el uso y la aplicación de la espectrometría de masa y cromatografía líquida y gaseosa, y permitió definir, por lo tanto, el entorno que acompaña al ser humano en su tránsito por nuestro planeta. Es decir, es lo que se ha reconocido como esposoma, que se corresponde con la carga bacteriana, más aún microbiana, pero también las partículas y productos químicos que se desarrollan en este entorno y que modifican el concepto de salud, por cuanto, como vimos, se trata del equilibrio entre el ser humano y su medio externo, es decir, el medio ambiente que rodea al hombre. Esto, en su momento, fue descrito por el célebre filósofo Ortega y Gasset en una frase: yo soy yo y mis circunstancias, refiriéndose, a fin de cuentas, de que la circunstancia es todo aquello que rodea al ser humano. Por lo tanto, con este concepto de esposoma,
hemos venido a consolidar la necesidad de tener en cuenta que cualquier modificación de este estado de equilibrio está contribuyendo a romper la salud del ser humano. Esto, por lo tanto, no nos resulta para nada ajeno. En nuestro entorno hospitalario continuamente estamos interactuando con el medio externo. Y esto es lo que hemos venido trabajando como idea central, de que las guías están causadas por microorganismos que se encuentran en nuestro medio y que van de una forma u otra a influir, irrumpiendo en el estado de equilibrio que se corresponde con la salud de nuestros pacientes. Se trata, por lo tanto, que la cadena infecciosa tiene puntos en los cuales podemos interactuar para evitar la transmisión de esta. Y esto, por lo tanto, es lo que hemos venido recogiendo como cosecha de la idea de que podemos prevenir, evitar el desarrollo de las infecciones en el ámbito de las instituciones sanitarias con simples medidas conocidas y muy bien establecidas. Al efecto, hemos insistido en la necesidad de trabajar en la higiene de las manos, aplicar adecuadamente las medidas de desinfección de utensilios, ropas y locales, hacer uso adecuado de las buenas prácticas al toser o estornudar, evitar el abuso de los antimicrobianos y de esa forma disminuir la resistencia. Y con ese conjunto de elementos podemos contribuir sin lugar a dudas a evitar los brotes epidémicos. Esta es una historia que debemos evitar. En otros términos, no debemos trabajar con la esperanza de describir el brote epidémico. Debemos trabajar intensamente con la concepción de que debemos evitar el brote epidémico. Así las cosas, se considera que existe un brote epidémico cuando aparece el número inusual de infecciones que se producen por un mismo agente en un momento dado en un centro de salud, según la definición que nos brinda el doctor Ricardo Bustamante. Pero al efecto, desde el punto de vista estadístico, es cuando existe un incremento significativo con un valor de significancia del orden de 0,05 igual o mayor al valor de P. Por supuesto que esto se corresponde con un periodo de tiempo perfectamente definido. El Reglamento Sanitario Internacional identifica que por brote se debe tener en cuenta todos aquellos incrementos que modifican las cifras históricas del número de pacientes afectados por determinada entidad. Pero también incorpora y actualiza que es la existencia, la aparición de cualquier evento que se presenta de forma inusitada, imprevista. Y ahí podemos tener los desastres naturales, pero también podemos considerar, por ejemplo, enfermedades no existentes en determinado entorno, como es el caso, por ejemplo, de el ébola. O es el caso de la fiebre del Nilo que veníamos relatando con anterioridad. A mí me gusta esta
acercamiento al tema que nos brinda la Secretaría de Salud de Bogotá, por cuanto es muy abarcador. Incorpora los elementos o mantiene los elementos a los cuales hemos venido haciendo referencia, a la aparición de 2 o más casos, la agregación de una enfermedad en un territorio, pero también incorpora los procesos de intoxicación aguda de naturaleza química, como pudiera ser, por ejemplo, el mal uso de determinados insecticidas o pesticidas en una región agrícola. Y el caso más relevante es el del túnel del amor, que es de todos conocido, la instalación que existió en las cataratas del Niágara, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, y que sencillamente dio lugar a un gran número de casos por intoxicación química, por cuanto esta instalación, que fue construida para el aprovechamiento energético de las cataratas del Niágara, en determinado momento fue abandonado el proyecto y los túneles comenzaron a ser utilizados para el almacenamiento de productos químicos de desecho. Esto dio lugar a que, por la belleza física del lugar, los enamorados acudían al lugar para apreciar, para disfrutar de este momento, sin percatarse de que la presencia de estos productos químicos pues permaneció durante muchos años y generó el que algunas de estas personas, hasta que fue clausurado el acceso a estos túneles, pues sencillamente quedaron afectadas. Pero también está lo referente a las incidencias de tipo catastrófico, que en Chile lamentablemente cuenta con una vastísima experiencia con relación a los terremotos, los tsunamis, erupciones volcánicas, que dio lugar que a la altura del 2010 existieran normativas, la promulgación de normativas por parte del MinSal, donde se recoge qué hacer en cada una de estas circunstancias. Así las cosas, por lo tanto, consideramos que para poder detectar el brote epidémico tenemos que tener de forma pretérita establecido todas las medidas de la vigilancia epidemiológica que ya hemos abordado en conferencias precedentes. Esto nos permite conocer la morbilidad y mortalidad de las IA y su comportamiento en función del tiempo, pero más aún, cuáles son los factores de riesgo. Al detectar los brotes epidémicos de forma precoz, podemos tomar las medidas que pueden coadyuvar a evitar la propagación y, por lo tanto, el control del desarrollo del brote epidémico. Y esto trae como consecuencia que podemos divulgar esta información, podemos publicar para que sea de conocimiento público y pueda influir como experiencia pretérita, puede influir en el accionar de otras instituciones u otros países frente a circunstancias semejantes. Esto, por lo tanto, da lugar a un cuerpo doctrinal de qué se debe hacer frente a la sospecha de un brote epidémico. En primer lugar, hay que verificar el diagnóstico, pero para esto resulta imprescindible identificar los casos pormenorizadamente. Esto nos da lugar a la posibilidad de establecer una hipótesis sustentada sobre la base de una revisión bibliográfica pormenorizada y actualizada. Al aplicar la epidemiología descriptiva, estamos en condiciones de construir la curva epidémica, definir la población susceptible que se encuentra en riesgo, pero en paralelo debemos trabajar en aras de comprobar la hipótesis, y esto se logra mediante estudios clínicos epidemiológicos
mediante estudios de laboratorio ambientales que nos confirmen el diagnóstico, y de esta forma podemos evaluar cuán acertada es nuestra hipótesis o modificarla, rectificarla, enriquecerla en los casos que lo amerite. Pero más aún, tempranamente podemos implementar aquellas medidas de control y prevención que nos permitirá finalmente compartir los resultados. Por lo tanto, en apretada síntesis, en la investigación de un brote tenemos que hacer investigación epidemiológica, ambiental, interactuar con el público, la prensa y el sistema legal. Esto nos permite, por lo tanto, describir nuevas enfermedades o conocer con mayor profundidad algunas de las ya conocidas. Un ejemplo lamentable, reciente, ha sido justamente los brotes de ébola que se suscitaron en los países africanos, pero que se trasladaron a algunos países europeos, en casos relacionados con el trabajo heroico que desarrollaron muchos médicos que de forma voluntaria acudieron al continente africano para brindarle su apoyo, soporte científico en función del control de esta terrible enfermedad. Y esto permite, por lo tanto, enseñar y aprender epidemiología. Y ojo avisor, tener en cuenta la opinión de la población afectada. Esto se convierte en un elemento crucial. Es decir, al interactuar con la población y conocer su apreciación, estamos en condiciones de mejorar nuestro trabajo e identificar, ¿por qué no?, en algunos casos, de qué se trata. Porque esa población que ha estado en contacto con ese medio ambiente conoce mejor que nadie qué es lo que ha estado influyendo y que ha modificado ese equilibrio que, como hemos venido apreciando, se convierte en elemento crítico de la consideración de el cuadro de salud de una población. ¿Qué debemos contemplar en la descripción del brote? Las personas, por supuesto. Esto nos permitirá calcular la tasa de ataque, el lugar, el entorno, como hemos venido identificando. Y esto nos permitirá, por lo tanto, circunscribir la localización del brote. Y el tiempo. ¿Desde cuándo estamos enfrentando una modificación de la curva epidémica que nos da lugar a detectar que hay, como consecuencia de esta modificación, incremento de la casuística en el universo con el cual estamos trabajando? Esto, por lo tanto, nos obliga a tener en cuenta criterios clínicos, epidemiológicos y de laboratorio para definir la inclusión de los casos. Y este criterio debe ser abarcador, totipotencial. Es preferible tener casos que vamos a ir con el tiempo depurando hasta quedarnos con realmente el universo afectado, a que, por no ser inclusiva nuestra conceptualización de qué debemos contemplar, pues sencillamente se nos quedan casos, personas afectadas que están circulando y que están propagando, por lo tanto, la IAS. Por lo tanto, el criterio clasificador de los casos es un elemento a atender de forma particular para que sea incluyente. Y esto nos va a permitir, por lo tanto, rápidamente evaluar cómo se están comportando las medidas que hemos tomado
para mitigar el desarrollo del brote epidémico. Reiteramos que como caso sospechoso debemos incluir todos aquellos signos y síntomas clínicos compatibles con la enfermedad. Insisto, debe ser incluyente, totipotencial. No se nos debe escapar un caso para arribar al caso confirmado, que está en correspondencia, por supuesto, con la corroboración que nos brinda los datos de laboratorio y que por lo tanto el accionar de los laboratorios debe ser lo suficientemente rápido como para poder contribuir de forma incuestionable al control del brote epidémico. Aquí sobrevienen los criterios epidemiológicos con relación a la exposición a los factores de riesgo. Y esto nos define los casos primarios, secundarios y terciarios. Y por supuesto, cuáles son los que podemos considerar como casos fuente y casos índice. Y dentro de esto, este cobra un papel relevante en tanto y cuanto se corresponde con el inicio del brote epidémico. En nuestras instituciones sanitarias, lamentablemente en muchas ocasiones, escuchamos, no, eso se trata de un estafilococo aureus resistente a la meticilina, eso es normal. Nada más alejado de la realidad. Se consideran en muchas ocasiones infecciones endémicas en nuestro medio hospitalario. Y realmente esto es ajeno por completo a las buenas prácticas de manejo de las situaciones epidemiológicas existentes en nuestro entorno. Es decir, si aparece un estafilococo aureus resistente a la meticilina y muestra cualquier microorganismo que muestre resistencia a los antimicrobianos, ya estamos en presencia de alguna condición propicia para el desarrollo de un brote epidémico. Es decir, el hecho de que estén presentes algunos microorganismos que evidencian resistencia no significa que debemos pasarlo por alto y pensar que no estamos en presencia de una condición que puede propiciar, generar, desarrollar un brote epidémico. Esto está abrumado por la existencia de condiciones que favorecen el desarrollo de estos brotes epidémicos. Y en el caso de las bacteriemias relacionadas con el uso, la práctica de catéter, las neumonías asociadas al sistema de ventilación mecánica o no, las infecciones del sitio quirúrgico y las infecciones asociadas al uso de catéter vesical. ¿Cuál es la situación, por lo tanto, en Chile? En el 2013 se detectaron 80 brotes. Ya en el 2015 se reportaron 67. Pero lo más importante, no tan solo la disminución del número de brotes, sino la disminución a más de un 50% del número de personas fallecidas. Esto, por lo tanto, evidencia que las medidas de control están brindando su fruto. Si analizamos los brotes notificados por servicio clínico a la altura del 2013, vemos que las unidades de pacientes críticos eran los que aportaban mayor número de brotes y casos, y por supuesto de fallecidos. A la altura del 2015 encontramos que las unidades de pacientes críticos disminuyó sin lugar a duda el número de brotes. Las muertes fueron de 0
dando lugar a evidenciar, ratificar que las medidas que se están tomando nos llevan por el camino adecuado. Permítanme comentar, reflexionar acerca de alguna información que han aparecido en las publicaciones correspondientes que abordan el tema de los brotes epidémicos. En junio del 2015, el Centro de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional de la OMS informó la existencia de 5 casos de sarampión en Chile. Por supuesto, Chile es un país que ha venido aplicando sistemáticamente el uso de la vacuna como un sistema de evitar la afectación por sarampión. Por lo tanto, la aparición de tan solo un caso es indicativo de que nos encontramos frente a alguna situación anómala que puede ser perfectamente, ¿por qué no?, un fallo vacunal, que puede tener múltiples causas: deterioro de una vacuna, no cumplimiento de la cadena de frío, en fin. El problema quedó acorralado, se ratificó el diagnóstico, se identificó, por lo tanto, la población de riesgo en la que de inmediato se implementaron las medidas de revacunación y fue controlado el brote, al punto de que a la altura del 2016, en la semana 52, ya se habían estudiado 201 casos sospechosos de sarampión y no se ratificó en ninguno de ellos la existencia de una infectación por el virus del sarampión. También apareció el Zika a la altura de abril del 2016. Solo 2 personas. Y esto es relevante, por cuanto, por suerte, Chile no se encuentra el vector, véase el mosquito Aedes aegypti. Pero con el adecuado funcionamiento del Reglamento Sanitario Internacional se pudo detectar y reportar la existencia de estas 2 personas. Una de ellas que había estado en el extranjero y había estado en contacto con una persona afectada por el Zika. Por lo tanto, fueron casos importados sin mayor trascendencia, pero la vigilancia epidemiológica trabajó adecuadamente y dio lugar al control que, por supuesto, apoyaba el hecho de que no contaban con el vector. La fiebre chikungunya. Se han reportado algunos casos, uno proveniente de Colombia, otro de Brasil, 2 de Bolivia. Y esto, por lo tanto, establece la idea clara de que el sistema está trabajando adecuadamente. De la existencia de estos casos se desprende la necesidad de tener en cuenta, aún cuando conocemos sarampión, vacuna, no existe el vector para el Zika o el chikungunya, mas sin embargo, la sola existencia de estos enfermos puede crear la ruptura del equilibrio que da lugar al estado de salud y bienestar de la población y puede llegar a nuestras instituciones de salud en la misma medida que estos casos son atendidos en ellas y por lo tanto pueden generar la existencia de brotes epidémicos de ellas si no se toman las medidas oportunas y pertinentes. Las fungemias están actualmente en estudio y quedan reflejadas en la circular 37 de mayo del 2017, fundamentalmente aquellas relacionadas con Candida lusitaniae y Rhodotorula especie.
Es decir, la necesidad de mantener la vigilancia epidemiológica es un factor determinante para lograr evitar que se desarrollen brotes epidémicos en nuestras instituciones con el correspondiente impacto social y económico en nuestra sociedad. Les traemos un reporte que para mí es evidencia de la minuciosidad con que los colegas chilenos han venido trabajando en el desarrollo de estas ideas. Y nos referimos a brotes por Clostridium difficile ocurridos en Chile. Y el reporte que al respecto hacen los colegas del Hospital Dr. Alejandro del Río de Santiago de Chile. Aquí les traemos cómo cumplimentan lo establecido para el reporte de un brote epidémico. Fíjense que cumplimenta la metodología a la que hemos venido haciendo alusión con anterioridad. Les recomiendo que revisen este documento publicado y que permite, por lo tanto, tener una idea cabal de las medidas a tomar de forma práctica por cuanto los colegas se enfrentaron a la existencia de este brote epidémico. Algo similar ocurre por el brote de Serratia marcensis, asociado a la contaminación de clorhexidina acuosa. Este se reportó en la revista chilena de infectología. Ahí les dejo la información correspondiente para aquellos que quieran abordar el tema a mayor profundidad. Aquí se reportaron 13 infecciones, de ellos 6 mujeres y 7 hombres, con una edad promedio de 46,9 años, que oscilaban entre 22 y 84 años, con un tiempo de incubación del orden de 11,3 días. La curva epidémica contribuyó de forma determinante a detectar la existencia del brote. En el eje de las X se refleja el decursar del tiempo. En azul, el número de casos correspondientes al año 2013. Y en beige, claro, aparecen los datos del 2014. Como es lógico, al reflejar en el X, en el eje de las Y, el número de casos, llama poderosamente la atención que a la altura de los meses de octubre y noviembre aparecieran 12 casos de Serratia marcensis frente a un caso en el año precedente. Esto dio lugar a que existiera una investigación y se estudiaran 33 cultivos positivos a Serratia marcensis. De esto, solamente 13, como reflejamos con anterioridad, que se correspondía con el 42% de los cultivos, eran correspondientes a infecciones del sitio operatorio, 7 de ellos. 3 por inserción de catéter. 2 asociados a catéter por bacteriemia. Y 1 por infección de la herida operatoria. Esto, por lo tanto, nos definió el universo y permitió la toma de medidas oportunas y estudiar que se trataba justamente de este agente químico usado en la desinfección, el portador de otro evento de gran importancia médico-social es el referente a la endoftalmitis infecciosa por cirugía de catarata. Esto dio lugar a que en agosto del 2015 las autoridades del MinSal establecieran la circular número 10 por cuanto de casi 50.000 operaciones de catarata
que se realizaron entre enero del 2014 y junio del 2015, existió una incidencia de la endoftalmitis infecciosa en el orden del 0,1%. Esto dio lugar a que el 73,4% de los casos infectados tuvieron una pérdida significativa de la agudeza visual. Entre las causas más frecuentes se encontraban los estafilococos coagulasa negativos, estafilococos aureus, los estreptococos beta hemolíticos, bacterias gram negativas, fundamentalmente la Pseudomonas aeruginosa. Así las cosas, encontramos que en el Reglamento Sanitario Internacional se han hecho adecuaciones operacionales que lo actualizan, fundamentalmente dirigidas a evitar la propagación de enfermedades. Vivimos en un mundo global y esto es una realidad. Antaño transcurrían meses para que se desplazara una persona de Europa a América, que decir de Asia a esta parte del mundo. Hoy se hacen horas. Por lo tanto, las afectaciones que pueden existir en Europa en este momento o en Asia, en horas tenemos el peligro potencial de que se encuentren en nuestras latitudes. Esto, por supuesto, que es una verdad a claras luces, conlleva que se tomen medidas en correspondencia, que exista de obligatorio cumplimiento el reporte de las enfermedades infectocontagiosas y de esta forma controlar la diseminación de estas, disminuir los riesgos que conllevan para la salud pública y permite también no afectar el tráfico, bien sea de bienes de consumo o de personas, pero en paralelo permite estructurar una respuesta rápida por parte de los organismos internacionales, en particular la OMS. Esto se puso en práctica con relación a la pasada epidemia de ébola y los resultados son de todos conocidos, no ameritan comentarios. Estos nuevos conceptos conllevan, por lo tanto, que las medidas respondan a las necesidades del mundo que vivimos y que permitan anticiparnos al estar perfectamente estructurados el qué hacer en cada una de las diferentes circunstancias. El hecho de que no se desarrolle un brote epidémico debe ser considerado como parte del esquema de la calidad en la atención de salud. Y al respecto, hay un eminente profesor de Johns Hopkins, Peter Pronovost, que ha venido con su discurso relacionado con la tolerancia cero. Más que comentarlo, los invito a que visiten el sitio donde se encuentra esta información que estoy seguro va a ser de gran interés, va a despertar gran interés en los que no la conozcan. Y como parte de lo que veníamos relatando, la necesidad de declarar, comunicar el desarrollo de un brote epidémico, está relacionado con el anuncio temprano de su existencia. Y esto genera en la población confianza, por cuanto encuentra transparencia, pero nos permite retroalimentarnos y escuchar a la población, porque en muchas ocasiones de lo que no nos hemos percatado profesionales, investigadores, autoridades,
la población ha estado al tanto y ha incluso tomado medidas, quizás no a la altura de las exigencias y requerimientos técnicos que en la actualidad se deben tomar por cuanto tenemos las herramientas para ello. Mas, sin embargo, la población, aunque sea de forma rudimentaria, ha tomado sus medidas. Lo ha comentado y nos alerta en qué fecha fue que comenzaron a desarrollarse los acontecimientos que cambiaron el decursar de el estado de salud de una población, un universo de personas determinado. Pero lo más importante, todo este accionar puede estar perfectamente planificado de antemano y solo ajustar en tiempo y forma a las nuevas circunstancias que enfrentemos. Esto es lo que caracteriza y marca la diferencia entre un reporte temprano que responda a la planificación que con anterioridad se ha venido estructurando de acciones para responder a la existencia del brote y el impacto que tiene cuando se hace tempranamente, que se puede controlar rápidamente, a cuando se hace tardíamente. Para esto hace, por lo tanto, tener perfectamente definido qué se debe hacer. Es decir, cada una de las acciones perfectamente estructuradas, estrictamente delimitadas las responsabilidades. ¿Quién debe ser el encargado de brindar la información a la población y a los medios de prensa? ¿A quién va dirigida esta información? Y esto, por supuesto, reclama una dirección. Y la dirección debe corresponderse con el organismo que tiene el peso fundamental de las acciones que se están tomando, para poder, de esa forma, actuar en consecuencia con el plan estratégico establecido. Un magnífico ejemplo de esto lo tiene el Hospital Santiago Oriente Luis Tisne Bruset, mediante una resolución de mayo del 2013, donde queda perfectamente recogido el accionar y en su cuerpo doctrinal encontramos una frase que nos impactó y motivó, y permítanme compartirla con ustedes. La estrategia correcta frente a los brotes epidémicos es la prevención. Pero a pesar de esto, se considera indispensable aplicar medidas de vigilancia para detectar cuanto antes la aparición de brotes e intervenirlos oportunamente, aplicar medidas correctivas adecuadas y evitar su propagación y agravamiento. Se reitera una vez más que es preferible prevenir, tomar todas las medidas oportunas y evitar que se desarrolle un brote epidémico. El doctor Agustín Orlando, en un curso, expresaba: con medidas preventivas se pueden evitar 1/3 a la mitad de las infecciones intrahospitalarias, con el lavado adecuado y oportuno de manos, del cual hemos insistido hasta la saciedad. La higiene hospitalaria como concepto fundamental de prevención. Evitar internaciones innecesarias. Utilizar los fármacos estrictamente indicados y realizar educación continua. De esta forma,
podemos materializar nuestro accionar en aras de evitar un brote y contribuir así a evitar la presencia de las IAs